Bienvenidos al episodio número 51 del podcast de Gas Renovable. Seguimos dando voz a las asociaciones que están impulsando la transición energética en nuestro país. Hoy tenemos el placer de conversar con Enrique Bayone, una voz clave en el impulso energético de la Comunitat Valenciana, como gerente del clúster de la energía de esta comunidad autónoma. Este clúster juega un papel estratégico en la articulación de sinergias entre empresas, administraciones y sociedad civil para acelerar la transición energética con soluciones competitivas, sostenibles y de alto impacto socioeconómico. En esta conversación exploraremos la estrategia del clúster para consolidar a Valencia como hub europeo de transición energética, sus proyectos más relevantes y especialmente cómo se está impulsando el desarrollo de biogás biometano en la Comunitat Valenciana, un vector esencial para descarbonizar sectores difíciles de electrificar y dinamizar la economía local. Muy buenos días, Enrique, bienvenido a nuestro podcast y gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Buenos días, Yolanda, y muchas gracias a vosotros por contar conmigo y por invitarme a participar. Un placer. Yo ya tenía muchas ganas de que conversáramos, pero tú eres uno de estos profesionales que siempre está muy ocupado, tienes la agenda siempre muy apretada y por unas cuestiones u otras, pues la verdad es que no ha habido momento. Pero ya ha llegado el día, Sí, ya ha llegado. Bueno, antes de nada, Enrique, me gustaría que te presentaras a los oyentes compartiendo 3-4 cosas personales sobre ti. Pues un libro, un viaje, una afición, un hábito, alguna curiosidad, lo que tú quieras. Fuera de energía, ¿no? Correcto, incluso fuera de lo profesional, si es posible. Personal, tiene que ser algo de Enrique Bayone como persona, no como profesional. Pues nada, no sé qué decirte. Pues mira, yo te diría que me gusta mucho leer libros y utilizo la palabra leer mal, porque la verdad es que los oigo, porque desde que descubrí el mundo de los audiobooks, pues he podido leer muchísimos. Y de hecho voy dejando constancia de lo que leo en una página internacional que hay, ¿no? Que es Goodreads, donde vas, pues puedes valorar incluso lo que lees. Y llevo, no sé, son 200 y pico, casi 300 oídos, ¿no? Y me gusta mucho, pues además los suelo oír en versión original. Y cuando me gusta un autor, pues intento leer muchísimos de un autor, ¿no? Y ahora mismo estoy, por ejemplo, pues con John Grisham, que suele tocar mucho temas legales, temas de juicios, etcétera. Y es muy interesante para ver el panorama, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo funciona todo el tema legal, que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Algo más. Ya sé que eres un lector empedernido. Queremos saber más cositas de Enrique, no sé, un algo. Más cosas, pues tampoco hay mucho más, ¿no? ¿Haces deporte? ¿Te gusta la naturaleza? Sí, vamos a ver, me gusta ver series también, me gusta el cine, me gusta principalmente a nivel de deporte el tenis. Intento dar clases de tenis cada semana, aunque está complicado y más llevamos ahora un par de meses con muchísimo aire que ha sido imposible, pero voy a un club de tenis y doy alguna orilla de clase de tenis que me gusta bastante. Y luego pues el fin de semana intento jugar algo. Oye, pues muy interesante, ¿ves? Siempre hay cosas para contar de uno. ¿Y te gusta viajar? No me mato. He viajado en el pasado y de hecho he estado viviendo fuera de España durante casi 2 años y bueno, no me mato excesivamente. Hay gente que disfruta mucho viajando y oye, otros que no. Yo prefiero hacer otras cosas antes que viajar. Que si viajas, pues sí, estupendo. Lo que pasa es que al final, no sé por qué, los viajes acaban siendo agotadores. Cuando vuelves necesitas casi vacaciones del viaje que has hecho. No sé por qué nos lo planteamos muchas veces mal, queremos disfrutar demasiado, ver demasiadas cosas y cuando vuelves casi dices, caray, vuelvo peor de lo que me he ido, ¿no? Pero bueno, no está mal tampoco, aunque no me mato por viajar, ¿eh? No es algo que me entusiasme excesivamente. Pues en eso coincidimos, Enrique. Te doy absolutamente toda la razón. A mí viajar me agota. No viajo mucho, ¿vale? No he viajado mucho en mi vida, pero lo poco que he viajado
Yo lo reconozco. Cuando me plantean un viaje, bueno, si es de trabajo ni te cuento. Eso siempre cansa más. Sí. Uf, necesito, como bien dices, luego 3 días para recuperarme sin hacer nada. Sí, Sí, sí. es curioso, coincidimos en el enfoque. Bueno, pues genial. Me ha gustado mucho saber cosas de ti, Enrique. Siempre podemos contar cosillas de nosotros. Bueno, ya hemos roto un poquito el hielo, pues vamos a entrar en materia. El clúster de la energía de la Comunidad Valenciana, de la que eres gerente, cumplió el año pasado 15 años. Para quien nos escucha y no lo conozca, me gustaría que nos contases qué es el clúster, qué tipo de entidad o de asociación o de organización es el clúster y para qué nació. Pues mira, el clúster es una asociación privada sin ánimo de lucro que nació en diciembre del 2010, con lo cual está muy reciente los 15 años, escasamente hace 2 meses, pues con el objetivo de dinamizar el sector energético, poner en contacto empresas grandes con empresas pequeñas, con centros tecnológicos, con centros de conocimiento y buscar esa sinergia, esa colaboración que surge entre todos, ¿no? De alguna forma para generar proyectos, generar conocimiento y, como digo, para dinamizar. Es un poco los objetivos. Fue impulsado en su día por la Agencia Valenciana de la Energía, dependiente del gobierno autonómico, que luego evolucionó a IBACE Energía y, como te digo, pues por las principales empresas energéticas de la Comunidad Valenciana. A raíz de ahí, pues empresas de diferente tamaño se fueron uniendo, universidades, etcétera, y hoy en día pues tenemos grandes empresas, tenemos medianas empresas y tenemos microempresas, con lo cual el perfil de nuestro asociado es muy diverso. Y si hay algo que nos caracteriza, pues es que todos son iguales, en el sentido de que todos tienen la misma fuerza, entre comillas, todos pueden tener el mismo protagonismo dentro del clúster, etcétera, ¿no? Y posiblemente, te digo más, cuanto más pequeña es la empresa, más intenta colaborar en el clúster, porque necesita más la colaboración, necesita más la búsqueda de sinergias, necesita más el participar en proyectos y posiblemente es mucho más activa de lo que suelen ser las empresas grandes, aunque evidentemente esto no es la tónica, ¿no? Pero siempre hay excepciones. Y Enrique, ¿solo puede asociarse al clúster una empresa o algún otro tipo de asociación o de, no sé, centro tecnológico, universitario, podría también asociarse? No, en principio, el único requisito que pedimos es pues que tengan ganas de colaborar. Te lo digo así de claro, ¿no? Eso es lo primero. Cualquier empresa que quiera colaborar y que quiera buscar sinergias es bienvenida en el clúster, cualquier empresa o cualquier tipo de organización. Hemos tenido y tenemos autónomos, tenemos, como te he dicho antes, centros tecnológicos, tenemos empresas semipúblicas. Luego, la naturaleza de quien participa como asociado en el clúster es absolutamente dispersa y no es limitante para nadie. Como digo, lo único que pedimos es que quieran colaborar con empresas, porque además una idea equivocada que yo sufrí cuando entré en el clúster es que muchas empresas de fuera, principalmente empresas que son con las que más contacto tienes, pero bueno, cuando hablo de empresas no me refiero solamente a empresas grandes, pequeñas, etcétera, sino me refiero a organizaciones de forma general, ¿no? Pues que pensaban que esto estaba reservado para las grandes organizaciones y que era como un lobby, y esto es todo lo contrario. Aquí, como te digo, tienen más protagonismo, son más activas y participan más en el día a día de la asociación las empresas más pequeñas de todas. Incluso, pues, recientemente se han incorporado algunas startups que son las que también pues mueven un poquito esas sinergias, esa búsqueda de sinergias y esa colaboración para realizar proyectos. Claro, eso que cuentas es muy importante porque así es mucho más enriquecedor el trabajo y eso le da un valor añadido a una organización, esa heterogeneidad de perfiles. Eso es muy enriquecedor. Sí, por supuesto, porque es lo que te digo. Además, inicialmente sí que es cierto que nació, evidentemente, porque se llama clúster de la energía, impulsado como la energía, pero lo bueno que tiene la energía es que es muy transversal. Luego,
yo soy un gran consumidor que quiero tener contacto con el sector energético y con proveedores o con empresas que me ayuden a esa transición energética, a conseguir una descarbonización, etcétera, pues este es el lugar para estar. Y yo soy un centro tecnológico, yo soy, en definitiva, alguien que está trabajando y que puede beneficiarse de determinados contactos, de determinadas situaciones, etcétera, pues es un sitio para estar. Luego, pues evidentemente también organizaciones que están en situación transversal, como puede ser tecnologías de la información, digitalización, etcétera, evidentemente es pues como le ocurre a la energía, ¿no? Que es también muy transversal y tienen cabida en todos los sectores. Pues también tenemos ahí, por supuesto, nosotros empresas que trabajan en digitalización, en inteligencia artificial y en una serie de servicios que son totalmente transversales y que no son ni mucho menos exclusivos de la energía y que de hecho la energía no es el principal cliente que tienen, sino es uno más. Con lo cual ellos pues bueno, ven la utilidad de conseguir ese tipo de colaboración, ese tipo de contacto, el estar un poco al tanto de futuro y de proyectos que se puedan lanzar desde el clúster o desde los asociados del clúster en los cuales puedan colaborar, y para ellos es interesante pues el estar en este entorno. Enrique, sin darme cifras, ¿vale? No son necesarias las cifras exactas, pero así a ojo de buen cubero, ¿cómo andáis de asociados? Quiero decir, ¿echáis en falta más asociados, más entidades o más empresas de algún sector en concreto o de algún área concreta? ¿Cómo lo valoráis? Pues mira, ten en cuenta que nosotros somos una asociación de una comunidad autónoma. No es lo mismo que tu rango de acción o tu radio de acción es a nivel nacional. Evidentemente, cuando estás a nivel nacional, pues puedes tener asociados de todas las comunidades autónomas. En nuestro caso, estamos en la Comunidad Valenciana, con lo cual, pues evidentemente nuestros asociados son de la Comunidad Valenciana. Y muchas veces no es solamente tener gran número de asociados, es la calidad de los asociados. Nosotros estaremos ahora mismo en 50 y tantos asociados. Cuando yo entré eran 17, 18 aproximadamente, pero como te digo, el problema no es tener muchísimos asociados, es la calidad, porque abrir las puertas de una asociación para conseguir asociados es relativamente sencillo. Pones una cuota muy baja o lo que sea y es muy fácil conseguirlos, pero tampoco es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que ser asociado tenga valor para quien se asocie y para los restantes, porque conseguir asociados por decir tengo más, pero luego no intervienen, no aportan, no colaboran, etcétera, tampoco tiene mucha utilidad, ¿no? Sino que preferimos mantener pues un cierto nivel de colaboración, etcétera, y oye, quien lo busque es bienvenido. Quien no lo busque, pues posiblemente si solamente desea obtener un cierto tipo de información o algo, pues igual hay otras asociaciones que prácticamente de una forma gratuita se lo facilitan, ¿no? Una respuesta magnífica, Enrique. Te lo digo de verdad, acabas de poner un filtro que os va a beneficiar muchísimo y me alegro mucho de que seáis ese tipo de asociación que prima la calidad y, como bien decías, solo queréis asociados con ganas de aportar, de trabajar, de colaborar y de añadir valor. Estupenda respuesta. Y como gerente del clúster, Enrique, ¿cuál ha sido para ti el mayor reto en estos años? Y qué satisfacción, ¿no? te produce ver el camino recorrido. Pues mira, han habido varios, ¿no? Y uno de ellos viene con el propio nacimiento del clúster. Yo cuando entré en 2017, pues evidentemente la actividad principal mía fue comercial, porque no habían muchos asociados y entonces pues entré en contacto con muchísimas empresas a las que visité en toda la Comunidad Valenciana, tanto en Valencia como Alicante como Castellón. Y me encontraba un mensaje recurrente y es, como el clúster ha nacido impulsado por las grandes empresas, esto es un lobby y esto es para que las grandes empresas se reúnan y poco más. Y me costó cambiar esa percepción que se tenía, ¿no? Y como te digo, a día de hoy prima muchísimo más las empresas pequeñas, aportan más, casi te diría yo, al clúster en cuanto a
posibilidades de todo, de colaboración, de proyectos, de dinamización, de contactos, de todo. Ese mensaje yo creo que ya no existe, pero sí que me lo encontré al principio y fue un poco complicado el hacer cambiar esa mentalidad y que se dieran cuenta, ¿no? Porque, como te digo, existen evidentemente asociaciones que persiguen ese objetivo y evidentemente hay incluso asociaciones con menos de 10 asociados y no les hacen falta más. Y ojo, aún teniendo menos de 10 asociados, algunas creo que son 5 o 6, el poderío, el pulmón económico que tienen es muy superior al de la mayoría de las asociaciones, porque ahí evidentemente están las grandes y ponen dinero porque buscan otros objetivos. Todo al final se basa en qué objetivos busca la asociación. ¿Buscas de verdad ser un lobby? ¿Buscas influenciar políticamente? ¿Buscas generar colaboración? Entonces nosotros estamos en el caso de buscamos colaboración, buscamos apoyo, buscamos evidentemente cuando se nos busca también desde la administración aportar nuestro granito o nuestra montaña de arena en cuanto a nuestra opinión, en cuanto a la riqueza que podamos aportar por la diversidad y el expertise de todos nuestros asociados, pero no buscamos influenciar políticamente y en favor de determinados asociados. Ese no es nuestro objetivo. Con lo cual, pues ya te digo, conseguir cambiar esa percepción, desgraciadamente, que existía hace bastantes años, costó, pero yo creo que a día de hoy está totalmente erradicada y por lo menos nuestros asociados tienen claro el beneficio que pueden sacar y cómo pueden colaborar y sacar nuevos proyectos. Esto que comentas también es muy importante de cara a la audiencia, porque ahí fuera, en el discurso, en la conversación o en el debate social, los ciudadanos piensan que la transición energética, en la mayoría de casos, solo la impulsan las grandes energéticas y están muy equivocados. Yo siempre digo que las pequeñas y medianas empresas, y aquí en la Comunidad Valenciana mucho más, hay mucho talento, hay mucha buena empresa y profesional que está haciendo un gran trabajo y que deberíamos de hacerlo más visible. No solo son las grandes compañías energéticas las que están impulsando y moviendo todo este sector, al contrario. Y me gusta mucho que haya sacado este tema. Sí, además es cierto, ¿no? Evidentemente, cuando una empresa es grande, está metida en el sector, siendo grande, tiene pues muchos recursos económicos para abordar determinadas actividades, etcétera, pues evidentemente puede crecer al principio y puede incluso pues llegar a dominar una parte del trabajo. Pero eso no tiene nada que ver con la transición energética. La transición energética es muchísimo más. No es solamente llenar todo el territorio de molinos de viento, de aerogeneradores o de placas solares. Es muchísimo más. Además de que estas tecnologías evidentemente aportan muchísimo también a la transición ecológica y energética, está todo el desarrollo empresarial, está todo el desarrollo de tecnología, está toda la innovación y gran parte, o yo te diría incluso que la mayoría de ese desarrollo y de esa innovación lo están haciendo pequeñas empresas. Y de hecho, pequeñas, medianas empresas que han crecido muchísimo en los últimos años y se han transformado algunas de ellas en grandes empresas, pero no se han transformado en grandes empresas porque ya lo eran, sino porque a base del trabajo y de la innovación han conseguido meter productos y servicios que han sido pioneros en la transición energética y eso les ha permitido crecer. Pero es que además tenemos ejemplos como institutos tecnológicos, como centros de investigación, como startups que están desarrollando nuevas soluciones que cada día están apareciendo en el mercado y que van teniendo su nicho de mercado y que poco a poco van creciendo y van impulsando la transición energética. A ver, Enrique, que no es por tirarnos flores aquí a la terreta, pero es que en la Comunidad Valenciana hay mucho talento y hay muy buena empresa dentro de este sector. Y no es porque yo sea de Valencia, es fácilmente demostrable, y solo hay que entrar a redes sociales, a los medios y a las webs, digamos, oficiales para comprobarlo. Y tú debes de ser testigo todos los días. No vamos a decir nombres, ¿vale? No vamos a decir nombres, pero dilo que cada día lo compruebas. Sí, bueno, es que es así. A ver, no quiero decir nombres porque siempre te vas a dejar alguno que se va a enfadar, pero aquí tenemos el primer productor mundial de inversores, para instalaciones renovables. Tenemos una universidad
que es pionera y que está en los rankings más altos, bueno, incluso varias de una, no más de una, pero en los rankings más altos a nivel de retorno económico por proyectos y por innovación. Tenemos empresas valencianas que han crecido y que son además un líder mundial, por ejemplo, en proveedor de instalaciones no solamente renovables, sino las tan maltratadas ahora mismo nucleares, que están siendo, como sabes, pues muy potenciadas en otros países. Y ellos son pioneros, son destacados actores en ese tipo de instalaciones a nivel de construcción y a nivel de mantenimiento. Tenemos empresas valencianas con tecnologías. Patentes, habla de las patentes. Las patentes, tenemos muy buenas patentes. Ahí va, ¿no? Con tecnologías y con patentes, por ejemplo, pues para el tema de gases renovables, que son las que están liderando el mercado. Porque si algo ha caracterizado, de hecho, a muchas empresas valencianas es que debido a la falta de regulación que ha habido en España, se han visto obligados a trabajar en el extranjero. Y ahí es donde han crecido enormemente y se ha demostrado el potencial. Lo que en España no era apreciado, en el extranjero sí que era apreciado. Han desarrollado multitud de instalaciones, han desarrollado multitud de patentes y ahora que la regulación en España empieza un poquito a surgir y a estar más ordenada, pues están ya por fin trabajando también en el Estado español. Pero tenemos, como digo, muchísimas empresas, además empresas ahora mismo que están siendo también punteras, por ejemplo, en almacenamiento energético, en instalaciones solares, en desarrollos, etcétera, ¿no? Tenemos muchísimas. Bueno, pues una vez que hemos barrido para casa, como no podía ser de otra manera... Con razón. Sí, vamos a ver, no nos lo va a poder discutir nadie, que ni se atrevan, que ni lo intenten. Vamos a ver, clúster. La gente oye la palabra clúster, y empezando porque ni siquiera es de aquí, no tiene traducción al español y la siente un poco lejana. ¿Cómo se traduce vuestro trabajo en beneficios reales para empresas, territorio y ciudadanía? Porque yo os conozco y me consta que sois súper proactivos y que estáis metidos en todas las áreas de trabajo. Pues mira, clúster, cierto es que es una palabra extranjera, pero que está muy extendida, ¿no? El tema del vocablo viene del término europeo. Hay un momento en el que Europa no habla de asociaciones, porque asociación es una palabra muy general y de hecho pues tienes asociación de vecino. Entonces no tiene que ver mucho asociación de vecino con asociación empresarial. Entonces cuando hablas de clúster estás refiriéndote a una asociación empresarial y es un poco la palabra que define. Entonces la traducción sería clúster es igual a asociación empresarial. Y cuando llamo empresarial, a veces tampoco utilizamos bien las palabras. Asociación de organizaciones, porque no solamente tienen por qué ser empresas. Pueden ser, como he dicho antes, centros de conocimiento, autónomos, organismos públicos, etcétera, ¿no? O sea, puede haber representantes de todas las hélices, ¿no? Que colaboran, generador de conocimiento, promotor, constructor, usuario, etcétera, ¿no? Entonces, te digo, palabra clúster está extendida en el argot de asociación empresarial justamente por eso, para que se distinga de otras asociaciones que tienen otros objetivos totalmente diferentes. ¿Qué busca un clúster? Pues un clúster busca ni más ni menos que, resumiéndolo en una frase, el beneficio de sus asociados. Y ese beneficio pues puede ser muy disperso, porque cada asociado puede tener unos objetivos diferentes. En general, todos tienen un objetivo común, que es trabajar, generar negocio, dejar huella y poder, a partir de ahí, el ofrecer un servicio de calidad y un servicio que sea apreciado pues, por los usuarios y por los clientes finales. Los clientes finales pueden ser empresas o pueden ser ciudadanos. Y entonces ahí es donde nosotros también intervenimos, pues ayudándoles a conseguir eso. El ayudarles puede significar muchas cosas, ¿no? Desde hacer de puente con determinadas instituciones públicas o privadas, ayudarles a conseguir pues el participar en determinados ámbitos que a lo mejor de salida para una empresa pequeña es complicado llegar. Poder ofrecer su servicio, su producto
a determinadas empresas para demostrar la valía y la innovación que tiene ese producto. El poner en contacto, y eso nos ha venido muy bien en los últimos años, y de hecho hemos crecido bastante por ello, el poner en contacto a diferentes organizaciones que no se conocían entre sí para que sepan qué está ofreciendo, porque eso es algo que lamentablemente ocurre en muchas asociaciones, ¿no? Muchas asociaciones tienen muchísimos asociados muy dispersos y realmente acaban no conociéndose entre ellos, ¿no? Y eso es un error importante. Los asociados se tienen que conocer porque es una fuente de búsqueda de sinergias. Esto es como estoy en un polígono y yo necesito un proveedor y resulta que tengo un posible proveedor a 2 calles o a 1 calle de donde yo estoy y me voy a buscarlo a 600 kilómetros porque ni siquiera sé que lo tengo al lado. Entonces, ¿qué mejor que tener un proveedor al lado? Que evidentemente va a ser, siempre que sea evidentemente lo que yo quiero y que me dé la calidad que yo busco, pero cumpliendo eso, evidentemente la cercanía, la rapidez, incluso el precio, simplemente por el transporte, va a ser posiblemente hasta mejor. Y voy a tener un trato que no voy a conseguir con otros. Pues eso es lo que nosotros fomentamos en el clúster, esa cercanía, esa colaboración, ese conocimiento del resto de asociados que hay en el clúster y que al final lo que te permiten es, voy a plantear un proyecto y necesito este tipo de colaboradores. Y sé que en el clúster los tengo. Sé que son empresas que por pertenecer al clúster voy a tener una cercanía. Sé que son innovadoras. Sé que están dispuestas a colaborar. Y eso me facilita muchísimo el montar el proyecto, el buscar colaboradores, el conseguir mis objetivos y el crecer. Y eso, como te digo, en los últimos años pues ha sido algo muy importante en el clúster porque hemos participado y hemos realizado muchos proyectos en los cuales han intervenido los asociados y en muchos de ellos también han participado el clúster. Y además no solo eso, sino que el a través del clúster conocerse ha permitido que luego de manera privada ellos también participen elaborando otros proyectos. No solamente, evidentemente, tiene por qué estar el clúster en los proyectos, sino que el clúster les ha valido como un impulsor para conocerse, para tener esa confianza y adquirir esa confianza y a partir de ahí crecer a nivel de proyectos y a nivel de colaboraciones. Enrique, qué duda cabe que si estáis ayudando a las empresas, estáis ayudando directa e indirectamente también al territorio y sus ciudadanos. Desde luego, aportáis valor, empleo, riqueza local, eso no cabe duda. Pero ponme ejemplos más concretos de beneficios reales para la ciudadanía y el territorio. Vamos a aterrizarlo un poco más, ¿vale? Una capa más. Pues mira, para el territorio, y te digo, como asociación empresarial es lo más fácil, ¿no? Porque hemos desarrollado proyectos, además incluso junto con otras asociaciones, con otros sectores que no tienen que ver con la energía, pero en los cuales, pues la energía, como digo, es un área transversal y es algo que visto para algunas empresas, que esa es otra de las cosas que yo me he visto, ¿no? Cuando entré en el clúster, es como algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que tienes que pagar. Entonces ha habido durante bastante tiempo y desgraciadamente también ha ocurrido pues con todo todos los problemas que han ocurrido con el tema de la guerra de Ucrania, etcétera, pues que los costes de energía se han visto muy incrementados y entonces pues parece que las empresas energéticas se han estado ganando mucho dinero, etcétera, ¿no? Y se ha asociado el ser del sector energético a ese problema de coste alto, cuando el sector energético es mucho más que vender energía, ¿no? Y, por supuesto, como cualquier otra empresa, y eso además se ha visto, por ejemplo, con las empresas del sector agroalimentario. Hoy en día los precios de lo que compramos en un supermercado no tienen nada que ver con los precios que teníamos escasamente hace 5 años. La cesta de la compra, evidentemente, ha crecido mucho, ¿no? Al igual que la energía, ¿no? Pero cierto es que parece que en algunos sectores ese crecimiento de precios se asume un poquito más y en otros cuesta más. Pero independientemente de eso, el sector energético es mucho más de lo que es la factura energética. Es la fabricación de equipos, es la fabricación y la realización de soluciones que ayudan. Y tenemos soluciones que ayudan a empresas y que ayudan a ciudadanos. Los ciudadanos hoy en día, algo tan sencillo como entender la factura de la luz,
es mucho más cercano, como poder controlar y gestionar lo que consumen está mucho más cercano, y todo eso es gracias a innovaciones que han habido, pero innovaciones incluso aportadas desde el sector tecnológico y desde las grandes empresas, ¿no? Como los contadores inteligentes que permiten evaluar pues la curva de demanda que dice cómo, la curva de demanda y de consumo que nos dice cómo consumimos. Y si yo sé cómo consumo la energía, voy a poder elegir una factura que me beneficie. Ahí también hay una fuente importante de empresas que ayudan tanto a otras empresas como a ciudadanos a seleccionar la fuente, el tipo de contrato que les beneficie y que en definitiva les ayude a ahorrar a nivel de gestión y a nivel de consumo energético, ¿no? Con lo cual directamente ese beneficio va a toda la ciudadanía, no solamente a las empresas. Evidentemente, cuanto más consumas y más gastas, más probabilidad tienes de ahorrarte. Pero luego hay otros beneficios que llegan, pero que muchas veces no se sabe por qué han llegado, ¿no? Por ejemplo, te cuento, nosotros estamos ahora trabajando en un proyecto que es un grupo operativo, se llama Solar Wine, la palabra yo creo que ya lo dice todo, ¿no? Combina la energía solar con, en este caso, la viticultura. ¿Qué ocurre? Que estamos, primero, a los que cultivan la viticultura, les está permitiendo compaginarlo con una instalación solar para rebajar su gasto energético, que también lo tienen, y sí, puede ser, si sobra, dependiendo de cómo lo monten, pues verter energía y vender y tener un ingreso adicional. Además, se está combinando con cultivos que tienen muy buena compatibilidad con lo que suponen las placas solares. Las placas solares van a aportar sombra, van a aportar, cuando tenemos temperaturas muy altas, una temperatura más liviana en lo que es el cultivo. Y hay cultivos que la demandan, ¿no? Que sufren mucho cuando estamos en verano con temperaturas en algunas zonas de España muy altas. Todo eso se traduce en una mayor eficiencia del cultivo, en un cultivo que permite obtener unas mejores cosechas, un menor consumo de recursos, por ejemplo, de agua, porque si sufro menos del sol, cuando una planta o un cultivo requiere menos sol, pues evidentemente voy a necesitar menos riego, voy a necesitar menos aporte de otros minerales, y todo eso va a abaratar en cierta forma el cultivo. Luego todo eso se traduce también en el precio final del producto, que beneficia a quien compre ese tipo de cultivo. Luego hay muchísimos proyectos que al final se trasladan al ciudadano en soluciones, pero que todo nace de las empresas que están innovando y que están buscando soluciones para mejorar un servicio, un producto, o para abaratarlo. Y ahí, pues como te digo, desde empresas hasta asociaciones intervenimos aportando nuestro granito de arena para mejorar lo que al final todo se es trasladado al ciudadano. Además de todo esto, Enrique, por citar algunos ejemplos, vosotros potenciáis la instalación de comunidades energéticas, habéis participado en acciones para paliar la pobreza energética, es decir, que hacéis muchas cosas concretas a pie de tierra por los ciudadanos, cosas muy, muy concretas. Sí, por eso te digo, el tema de la factura energética, el tema de comunidades energéticas. Comunidades energéticas, en este proyecto concreto no entra porque es un poco diferente, pero anteriormente hemos tenido uno que entraba dentro de una comunidad energética que combinaba también la agricultura y la fotovoltaica. Luego la generación fotovoltaica iba también encaminada a una comunidad energética, y que una parte de esa comunidad energética iba destinada a entorno vulnerable. Con lo cual, evidentemente, por eso no hay ningún proyecto normalmente que se desarrolle que no tenga una traslación directa, en la mayoría de casos, o en la minoría indirecta, a los ciudadanos. Siempre beneficia a nivel de tener un producto, un servicio mejor, o un producto y un servicio mejor, no solamente a nivel de calidad, sino también de economía. Ahí hemos intervenido también, como te digo, en muchísimos proyectos que eso es altamente trasladable y que se trasladan a los ciudadanos.
Y Enrique, ¿tú dirías que la Comunidad Valenciana empieza ya a consolidarse como un hub energético o todavía seguimos en una fase más de potencial que de realidad? A ver, la Comunidad Valenciana yo creo que si hablamos a nivel de innovación, hace muchos años que lo es. Porque, como tú antes has dicho, y no es por barrer para la tierra, la Comunidad Valenciana tiene unas empresas que son altamente innovadoras, que han estado, desgraciadamente, teniendo que trabajar fuera de España porque en España no se daban las circunstancias legislativas e normativas que apoyaran el trabajo que estaban haciendo. Y en otros países que iban un poco por delante de nosotros, sí que se daban. Luego, esas empresas como te digo, han estado trabajando y tenían un conocimiento que desgraciadamente no se plasmaba aquí en la Comunidad Valenciana. Hoy en día sí que se plasma. Hoy en día tenemos empresas que están trabajando en la Comunidad Valenciana y están produciendo, construyendo en la Comunidad Valenciana. Y no solamente en la Comunidad Valenciana, sino que en toda España. Y se les valora mucho fuera de la Comunidad Valenciana porque son empresas importantes a nivel de construcción, a nivel de promoción, a nivel de innovación. Tenemos empresas que ya no solamente es fuera de España, no es solamente fuera fuera de la Comunidad Valenciana y fuera de España, sino que además fuera de Europa. Están trabajando en otros países, en Sudamérica, están trabajando en un mercado complicado como el mercado de Estados Unidos y son altamente apreciadas y valoradas en esas latitudes, ¿no? Por lo cual, evidentemente, eso demuestra que la Comunidad Valenciana es muy importante. Evidentemente tenemos el sol, que facilita el tener no solamente la Comunidad Valenciana, sino evidentemente otras, pero en particular la Comunidad Valenciana, que permite y potencia el que tengamos instalaciones solares, también en algunas zonas la instalación eólica, pero es que tenemos muchísimo potencial. Tenemos potencial agroalimentario para generación de residuos e instalaciones de gases renovables. Tenemos potencial de innovación con centros tecnológicos punteros en el desarrollo de tecnologías asociadas a toda la cadena de valor de energía. O sea, tenemos un potencial, yo creo que en la Comunidad Valenciana y, como te digo, muy altamente valorado fuera de la Comunidad Valenciana. Y por eso, Enrique, como reflejo de ese potencial, habéis impulsado un evento, lo vamos a llamar EGEC, para no decir el nombre largo, este año junto a Bison, pero la primera edición la impulsasteis solos, desde el clúster, que bueno, que como bien digo, es un reflejo del potencial de la Comunidad Valenciana. Como no podía ser de otra manera, deberíamos de tener un evento propio, porque Valladolid tiene su Salón del Gas Renovable y en otras ciudades pues tienen sus eventos, pero a Valencia le faltaba uno que respaldara todo esto que estamos diciendo. Y llegó hace, pues, ¿cuándo fue la primera edición? En el 23, claro, porque si en el 25 ha sido la segunda, de la cual yo he sido testigo, que es un magnífico evento. Bueno, cuéntanos un poco brevemente cómo ha sido, pues, la segunda edición ya. Sí, pues efectivamente, como dices, lo mismo exactamente que te he contado de las empresas que han tenido que irse fuera a trabajar, porque en la Comunidad Valenciana o en España no se daban las circunstancias, ocurre a nivel expositivo y a nivel de participación en ferias. Como has comentado, Valladolid tiene gases renovables. En Madrid se hace también otra feria muy importante, la más grande porque tiene más trayectoria relacionada con energía, que es Genera. En fin, hay otras ferias que, si vemos los expositores, nos damos cuenta que un gran porcentaje de los expositores resulta que son valencianos. Y es que estamos viendo que las empresas valencianas se tienen que ir fuera de Valencia para participar en ferias, porque en Valencia no se daban las circunstancias de tener una feria que ocupara el sector de la energía. Y nosotros lo impulsamos en el 2023, la hicimos al mismo tiempo que Ecofira. En el 2025 la impulsamos de igual forma junto con Ecofira y bueno, como viste, pues yo creo que es un evento que salió bastante bien. Salió muy bien, bajo mi punto de vista. Mejora continua, cada vez más y mejor, pero salió muy bien. Sí, como coorganizador, por no echarnos flores nosotros mismos, ¿no? Pero evidentemente los eventos no nacen de la noche a la mañana y eso ha ocurrido con todos, ¿no? Los eventos tienen una progresión.
el sector tiene que apostar por el evento cuando ve que hay una continuidad del evento, y eso es lo que pretendemos hacer. De hecho, en el 2026 queremos continuar el evento y hacerlo también en Ecofira, junto con Ecofira en noviembre, con lo cual va a tener continuidad el evento en 2026. Pero evidentemente, dado el potencial que hay en la Comunidad Valenciana de empresas, de organizaciones en general en el sector energético, y en el sector energético más amplio, porque no estamos hablando únicamente de una feria que vaya o que gire en torno a una particularidad, ¿no? A un tipo de energía, sino que aquí estamos hablando de ferias de energías, porque hay que recordar que estamos en una transición energética, pero en una transición energética tenemos un antes, un durante y un después. Está claro el objetivo final que buscamos, que va a ser energías renovables. Está claro de dónde venimos, pero también está claro lo que necesitamos por el camino, y no podemos en el camino abolir a determinadas energías que son necesarias para conseguir esa transición final, ¿no? Y eso nos ocupamos de todo ello en la feria de las energías, ¿no? Y esperemos que tenga futuro, que tenga una continuidad importante, y esperemos que evidentemente todas las organizaciones, especialmente de la Comunidad Valenciana, pero también por supuesto de fuera, pues que apuesten por este mercado. Además, venir a una feria en la Comunidad Valenciana evidentemente tiene un atractivo que no es por desmerecer a otras comunidades autónomas, pero que no lo tienen en otras comunidades, ¿no? La calidad del clima, el entorno privilegiado que tenemos, la proximidad del mar, todo ello no se disfruta cuando además vienes aquí a un evento de este tipo, ¿no? Te vas a otro sitio que está un poco en otras latitudes, digamos, y no es lo mismo. Es mucho más atractivo, evidentemente, venir a una feria en la Comunidad Valenciana, y esperemos, como digo, que apuesten las empresas, por las organizaciones en general, por el evento, y que poco a poco vaya creciendo y que se vaya convirtiendo en un evento referente en España. No lo decimos nosotros, ¿eh? Lo dice todo el mundo, lo dicen los estudios, lo dice la prensa. Valencia es la niña bonita. Tenemos mar, montaña, tenemos, como tú bien dices, un clima maravilloso, tenemos gastronomía, tenemos oferta cultural, lo tenemos todo. O sea que parece que estemos hoy vendiendo aquí la terreta, pero es que es la pura verdad. Y todo suma, todo suma. Vamos a seguir por este hilo que has abierto. ¿Estamos siendo suficientemente realistas, Enrique, al diseñar el mix energético que necesitamos? Vamos a ver. ¿Realistas en cuanto a consecución de objetivos? A ver, yo me puedo marcar si yo me marco un objetivo muy bajo, pues tengo poca motivación para conseguirlo. Si me marco un objetivo muy alto, pues tengo que hacer lo que sea para intentar conseguirlo, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que luego necesito los instrumentos necesarios para llegar, porque si yo me marco un objetivo por marcarlo y para que sobre el papel únicamente se diga de tenemos unos objetivos muy grandes, pero luego no lo apoyo con reglamentación, con legislación, con facilitar determinadas actuaciones a las empresas, pues ese objetivo al final está lejano. Y no te digo que desmoralice, pero al final no creo que beneficie a nadie. Los objetivos están para intentar cumplirlos, ¿no? Y a partir de ahí, pero insisto en que todos los instrumentos que deben acompañar a quienes deben intentar conseguir esos objetivos tienen que ser puestos en tiempo y plazo, porque si no, al final es una utopía intentar conseguir unos objetivos que nos quedan muy lejos, ¿no? Y tenemos ejemplos de por ejemplo, los gases renovables, ¿no? Que es un ejemplo muy claro donde en España no se ha apostado por los gases renovables en los últimos años, y estamos muy lejos de otros países donde sí que se ha apuntado. Y el problema no es que estemos lejos, porque si somos uno más que lo intenta conseguir, pues diríamos, bueno, pues oye, siempre hay quien va adelante, quien va detrás, pero cuando tú eres un país que tiene las condiciones para conseguir una alta penetración, como es en este caso de gases renovables, porque estás entre los 3 países que más potencial tienen por generación, en este caso de residuos, no tiene explicación que estés muy lejos de la cabeza.
Eso es el problema. Te digo, si no tienes el potencial, pues bueno, eres uno más que lo intenta. Pero cuando tienes de verdad el potencial, que no hayas apostado por esa tecnología y que a día de hoy sigamos teniendo pues muchas lagunas legislativas y muchas trabas y muchos problemas que se intentan solucionar, no digo que no, pero que estamos como mínimo en torno a 5 o 7 años de retraso con respecto a otros países, pues eso se nota, ¿no? Entonces, objetivos realistas, vamos a ver, se intenta cumplir. Se intenta cumplir, yo creo que no estamos muy lejos del camino, evidentemente en algunas tecnologías más cerca que en otras, pero hay un desarrollo legislativo, normativo, que hay que facilitarlo, ¿no? Y como digo, el tema de gases renovables, pero podríamos hablar el tema también de almacenamiento energético y de otras fuentes energéticas o de otras soluciones que necesitan urgentemente un apoyo normativo y una facilitación para conseguir ese objetivo que está marcado para 2030, y ya no solo 2030, porque 2030 hablamos como si estuviera muy lejos, pero ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sino para objetivos mayores en 2050. Pero Enrique, necesitamos todas las energías posibles, cada una en la justa medida. Renovables, no renovables, la nuclear también no podemos prescindir de ella de golpe. Como bien has comentado, el almacenamiento es, vamos, imprescindible. O sea, sin él no llegamos a ningún puerto. Los gases renovables que nos están apenas impulsando. Es decir, un correcto mix energético y sobre todo realista para el país en el que vivimos es utilizarlas todas en la medida de la que dispongamos. Exacto. Las necesitamos todas. Exacto. Fíjate que he comentado antes, cuando hemos hablado de GEC, de la feria, diciendo que estamos en un periodo de transición energética y que hay un antes, hay un durante y hay un después. Está claro que si miramos a nuestro alrededor, pues vamos a ver, nadie viene aquí a inventar absolutamente nada. Vamos a ver qué están haciendo nuestros vecinos que marcan y que teóricamente, pues tienen un poquito más, aunque a veces no sabe mal decirlo, pero tienen un poquito más de caché que nosotros en algunos temas. Vamos a ver qué hacen, ¿no? Entonces vemos Alemania, vemos Francia, vemos Italia y vemos cómo Alemania y Dinamarca para algunas cosas, ¿no? Pero sobre todo si eligiéramos dos para lo principal, ¿no? Que es un poco las diferencias, elegiríamos Alemania y Francia, ¿no? Y vemos cómo Alemania paró completamente el tema nuclear, luego le vino el tema de Ucrania, de Rusia, y tuvo un gran problema. Claro, vamos a ver, y esto yo lo he vivido en el pasado con alguna empresa que es un símil similar, ¿no? Cuando lo típico que decimos de ponemos todos los huevos en la misma cesta, pues esto es totalmente aplicable en el entorno empresarial. Cuando una empresa tiene un único cliente, pues evidentemente puedes pensar que tiene menos problemas, porque solo trata con uno, porque no tiene que estar buscando comercialmente continuamente nuevos clientes, y parece que es muy fácil, ¿no? El negocio que tú realizas. Pero ¿qué ocurre cuando ese cliente te falla? No estás acostumbrado a esa actividad comercial con otros clientes que ahora necesitas y te ves de repente de la noche a la mañana con un problema importante. Pues imagínate cuando energéticamente estás dependiendo del gas ruso, como le ocurrió a Alemania, y dices, pues voy a cerrar las centrales nucleares. ¿Por qué? ¿Por qué las voy a cerrar si resulta que aún tienen una vida útil importante, producen energía, no emiten CO2, y eso parece que la gente lo está olvidando cuando habla de las centrales nucleares? No emiten CO2, de hecho, recientemente y hace unos años, fueron declaradas como energía verde por la Comisión Europea. Además, el que intente vender que una central nuclear es una central de riesgo, por lo que pudo haber ocurrido en una central en el pasado, en una central en determinado país, también hay que decirlo, habría que ver dónde ocurrió, pues está muy equivocado, ¿no? Las centrales nucleares son instalaciones de lo más sofisticadas que hay, lo más seguras que hay. No hay protocolo que se cumpla en ningún sitio como se hace en la instalación nuclear. Luego es las instalaciones más seguras que te puedas encontrar. Entonces, que las cierres cuando aún podían haber tenido vida útil y haberte salido una energía con un precio muy razonable porque te apoyas en un gas, en este caso proveniente de Rusia, y que luego te cierren el grifo, te das cuenta que pones en peligro
pues no solamente cuando hablamos de las empresas, ¿no? Porque mucha gente dirá, bueno, es que son las empresas las que tienen el problema. No, son las empresas las que inicialmente sufren el problema, pero esas empresas fabrican productos que luego los ciudadanos compran, de repente hay carencia del producto, de repente ese producto aumenta muchísimo el precio, empezó a aumentar, por supuesto, todo lo que tenía que ver con la producción donde se utilizara el gas como fuente, se vio los grandes problemas que empezaron a surgir en todo el sector azulejero, en todo el sector automovilístico, pero luego también en todo el sector agroalimentario, porque también interviene el gas, y en todos los sectores en general donde interviene el gas, porque hay que recordar que aunque suena mucho más siempre la electricidad, a nivel de consumo, el mayor consumo energético está en el gas. Hay un consumo mayor en términos globales de gas que de energía eléctrica. Y cuando alguien cierra eso, pues tienes grandes problemas. Entonces, si ahora vemos qué ocurre, por ejemplo, en Francia, Francia está con proyectos de nuevas instalaciones nucleares. Entonces, no tiene mucho sentido que querramos cerrar algo que aún tiene vida útil, que es seguro, que está catalogado como instalación verde, que no genera CO2. Entonces, técnicamente y económicamente no hay razón. Hay otra razón que tiene un poquito más que ver con la ideología, ¿no? Con el perseguir que todas las instalaciones tengan la etiqueta no solo verde, sino la etiqueta proveniente de fuente renovable. Entonces, ahí es donde viene un poquito la diferencia. Pero bueno, hay un periodo de transición. Nadie diga que de aquí 50 años tengan que haber 200.000 centrales nucleares, pero lo que no podemos es hacernos el harakiri energéticamente y económicamente, porque vamos a tener problemas que directamente los vamos a sufrir nosotros, no los van a sufrir las empresas. Una empresa grande que tenga una central nuclear, como hemos dicho al principio, las empresas nucleares tienen diversificación de generación. Van a sufrir muy poquito, pero quien realmente lo va a sufrir es el ciudadano, porque de repente todo va a subir de precio. Cuando la energía es más cara y la energía es necesaria para todo, hay que recalcarlo, para todo, para fabricar todo, desde algo que compramos para comer, hasta algo que compramos para vestir, hasta algo que compramos para circular con ello, como puede ser un vehículo, es necesario para todo. Y encarecer la energía supone encarecer ese producto. Y por eso, si comparamos precios de productos de ahora, pues precios de hace años, está encareciendo, y no solamente por la energía, sino por otras muchas cosas. Pues evitar fuentes de energía que pueden abaratar no es lo más aconsejable energética ni económicamente, y luego además, pues hasta que no tengamos segura una producción con unas condiciones óptimas, pues nos podemos encontrar con interrupciones de suministro no deseados que pueden generar pues problemas mayores, ¿no? Pues estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, Enrique, pero no vamos a entrar por aquí, pero lo voy a decir porque lo estoy pensando y yo siempre digo lo que pienso. A mí lo único que me frena de la nuclear, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, es el tema de los residuos. Pero no vamos a ir por ahí porque se nos come el tiempo del podcast. Esto da para un segundo podcast. Apúntate que habrá segunda parte de este podcast porque tengo aquí una rataíla de preguntas que hacerte que no nos va a dar tiempo. Pero a mí lo único que me frena a la hora de nuclear sí o no es el tema de los residuos. A mí eso me da un vértigo cuando pienso dónde se están almacenando esos residuos. Pero bueno, tomo nota, mira, me lo apunto, tic, 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 y en el segundo podcast que tengamos hablaremos de este tema, que es muy interesante, ¿te parece? Sí, perfecto. Y solo un apunte. Sí. Todos los... te puedes imaginar si en una central nuclear hay medidas de seguridad, protocolos de seguridad, visitas para comprobaciones, auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Si te lo puedes imaginar, pues imagínate los controles que pasan los residuos. Evidentemente los residuos pasan controles muy amplios
por una parte, ¿no? Pero bueno, no voy a vender yo eso porque tampoco es mi negocio, ¿eh? No, y que nos vamos a extender y se nos come el tiempo. Exacto, pero solo un apunte. Además, hay varios estudios muy claros que te dicen, es que asegurar la transición energética con el uso de la nuclear, con lo que ya hemos generado de residuos, no implica que es que vamos a duplicar los residuos, no, es que prácticamente no incide en nada. Luego estamos cortando por muy poquito que se va a añadir y que eso no va a suponer ninguna diferencia, ¿no? Es como, no sé, tampoco, lo podemos ver otro día, como te digo. Sí, este tema es apasionante, lo vamos a dejar. De todas maneras, mira, yo procuro estar informada. Yo sigo a Alfredo García, que para mí es un referente nuclear en España, lo sigo en LinkedIn, veo muchos reportajes de las televisiones europeas, quiero decir, procuro estar al día para para forjarme una opinión bastante crítica, ya te digo, sí, nuclear, sí, todo lo que has dicho, todo lo que aporta, pero bueno, siempre hay un pero. A mí me da un poco de mal rollito lo de los residuos, pero no te preocupes que este tema lo vamos a tratar con más detalle. Te voy a hacer un solo apunte, porque además recientemente hemos tenido algunas reuniones. Tú sabrás quién es Jordi Sevilla. Sí. Jordi Sevilla fue ministro y además él propiamente lo dice, en su día se manifestó en contra de las nucleares. Ay, qué gracia, Enrique, eres el segundo que me dice lo mismo en 2 días. No me digas, a que te adivino sin decir el nombre quién es el otro. Al que entrevisté hace un par de días, ¿quién ha sido? Vale, no, pues ya lo sé, porque además se lo oí decir ayer a él, estuve ayer con él. Pero dilo, pues, porque es interesante, repítelo. A ver, Manuel Argüelles. Correctamente. Sí, pues lo contó, ¿no? De que, dicho por Jordi Sevilla, él se había manifestado en contra de la nuclear. El año pasado hubo un evento que hizo la Cámara de Comercio de Valencia, que lo hizo ahí en el centro de Valencia, y vino Jordi Sevilla y él habló a favor de las nucleares. Y ya no es porque lo diga Manuel Argüelles que se lo ha dicho, no, yo le oí personalmente a Jordi Sevilla hablar a favor de las nucleares y de cómo son necesarias para la transición energética. Alguien que ideológicamente había estado en contra de la nuclear y que evidentemente ve lo que es una nuclear, lo ha vivido en primera persona, sabe cómo funcionan ahora las nucleares, sabe qué protocolos de seguridad, qué inspecciones pasan, etcétera, y sabe la necesidad que hay de la generación nuclear. Como dice el refrán. Solo como apunte. Interesante. Mira, como dice el refrán, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Cambiar de opinión es algo legítimo, es algo muy positivo y constructivo. No pasa nada porque cambies de opinión y me parece, pues bueno, la experiencia de este señor es un ejemplo de que tú puedes haber defendido o no, o haber estado en contra sobre un tema en un momento dado y bueno, la experiencia haberte demostrado que no tenías razón y punto, y que no era tan malo. Enrique, vamos a hablar de gases renovables, vamos a entrar en el tema con más profundidad. ¿Por qué el biogás y el biometano son una oportunidad especialmente interesante para la Comunidad Valenciana? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque estoy escuchando por ahí a ciertos colectivos decir que aquí no tenemos ganadería, no tenemos purines, así que no nos hace falta una planta de biogás. Ojo, que no todos son purines. Tenemos agricultura y tenemos una industria agroalimentaria potente en la Comunidad Valenciana, que también genera residuos. Pues mira, tienes toda la razón. La verdad es que sería muy interesante tener un careo con esta gente que lanza esos mensajes, ¿no? Porque fundamentación técnica no tienen ninguna, fundamentación científica no tienen ninguna. Se basan únicamente por no se sabe qué ideas o qué criterios, no se tiene muy claro, ¿no? La verdad es que tradicionalmente, evidentemente, todas las empresas, en general, o es muy complicado, porque hasta las personas generamos residuos, con lo cual, pues evidentemente una empresa en sus procesos de producción genera residuos, ¿no? ¿Qué ocurre con esos residuos? Si no hay plantas de biogás ni de biometano, no hay plantas que las traten, tradicionalmente han sido tratadas pues como se ha podido y luego la legislación se ha ido endureciendo pues porque al final los residuos evidentemente generan una distorsión al medio ambiente. Los residuos pueden tener mayor o menor
peligrosidad, dependiendo de qué tipo de industria sea los que los genera y qué tipo de composición tengan esos residuos, pero está claro que han habido casos donde anteriormente pues esos residuos se vertían y contaminaban suelos, contaminaban aguas, y todo eso al final perjudica al medio ambiente, nos perjudica a nosotros. Además, los residuos, cuando los viertes al exterior sin tratamiento y sin nada, generan además olores, insisto, siempre dependiendo la gravedad de la tipología de los residuos y de la industria de la que provengan. Ahora aparece una solución que son instalaciones de biogás y biometano, que lo que hace es cojo los residuos, y has dicho muy bien que no solamente son los residuos de granjas animales, son residuos de multitud de tipos de industrias. Evidentemente hay industrias que tienen una capacidad de generación de residuos mucho más importante, pero en general prácticamente todas las industrias generan en mayor o menor medida una tipología de residuos. Pues aparece esta tecnología que coge los residuos, los controla, los trata, genera energía, con lo que valoriza esos residuos energéticamente. Quien los produce puede beneficiarse de esa energía que está produciendo con una planta que trata sus propios residuos, o si esa planta, por ejemplo, recoge residuos de varias instalaciones, puede generar energía y crear incluso una comunidad energética que puede tener además su parte en proveer energía a entornos vulnerables. Y además de la valorización energética, podemos obtener productos de alto valor añadidos. Podemos tener productos que son luego retornados al campo, y otros productos, ¿no? Con lo cual, es un valor que se está consiguiendo muy alto, y sobre todo un control. Las plantas hoy en día, porque el mensaje yo creo que principal se está lanzando, es que generan mucho olor. Hoy en día las instalaciones son totalmente herméticas. Hay soluciones para el tratado de los olores y que no haya ningún tipo de vertido, ningún tipo de fuga, ningún tipo de olor que pueda incidir y que pueda de alguna forma contaminar, ¿no? Aunque no sea contaminar como tal a terrenos ni nada, sino contaminar el aire en el sentido de olor. Hay una cosa muy clara. Europa tiene más de 20.000 instalaciones de este tipo, y en España escasamente tenemos en total en torno a 200 o 200 y poquitas. Luego, por algo es. Insisto, lo he introducido antes en otro de los puntos, con el potencial que nosotros, cualquiera que dude del potencial de generación de residuos que tiene España, que mire en fuentes oficiales de la Comisión Europea, que mire en fuentes oficiales de la Asociación Europea de Biogás y de Biometano, trabajos que son con base científica, que son revisados por científicos independientes, y se dará cuenta de que España está entre los 3 países europeos con mayor potencial de generación de residuos. Entonces, ¿cómo puede ser que estando entre los 3 principales estamos muy lejos de los otros 2 principales, que serían Alemania, Francia, está por ahí también Dinamarca, Italia, etcétera? Todos están creciendo en un ritmo exponencial casi de instalaciones de generación de biogás y de biometano, mientras que en España lo único que hacemos son poner problemas a este desarrollo. Es inconcebible. Y como digo, no hay ninguna base científica. Cualquiera que discuta debería ser invitado a sentarse en una mesa y que aporte argumentos serios, no argumentos ideológicos, sino argumentos serios que estén refrendados por estudios científicos o que estén refrendados por la práctica. Totalmente de acuerdo contigo, Enrique. En eso estamos, en intentar generar foros de reflexión donde posturas diversas e incluso contrarias y complementarias pues puedan dialogar desde la calma, sobre todo, y el respeto, que es algo que se echa un poquito a faltar últimamente, y sobre todo con rigor informativo, como tú bien dices. Y se te ha olvidado comentar un punto, aunque lo hemos comentado antes, al hilo de esta pregunta, y es que no podemos perder la oportunidad que tiene España para potenciar, gracias al biometano, su independencia energética, como bien dices, la guerra de Ucrania o Donald Trump, que nos puede hacer la púa en cualquier momento. ¡Ojo! Sí, por supuesto. La verdad es que sí.
Vamos a ver, como lo he centrado un poquito más en lo que es el desarrollo, pero tienes absolutamente toda la razón. Justamente antes hemos hablado de ello. ¿Qué le ha pasado a Alemania cuando han cerrado el grifo del gas proveniente de Rusia? Ha sufrido muchísimo. Pero bueno, ha sufrido Alemania y no se ha visto, se ha visto lo mismo aquí en el sector azulejero, que depende mucho del gas. Hay mucha industria que utiliza el gas como principal fuente energética, no la electricidad. Y hay procesos que más o menos pues, pueden ser sustituidos por electrificación, pero hay otros muchos que, sobre todo los que requieren altas temperaturas, procesos térmicos, que con electrificación es muy, muy complicado conseguirlos o casi inviable, y que siguen necesitando gas. Entonces, necesitamos el gas, queramos o no queramos. Entonces, ¿qué ocurre con el biogás? Que es ahora mismo el gran sustituto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una gran instalación que consumo mucho gas, evidentemente se habla en un futuro, por ejemplo, de otro gas renovable, como es el hidrógeno. Primero, el precio tendrá que estar en línea de mercado para no dejar de ser competitivo en un mercado global con otros actores europeos y no europeos, pero además tiene otro problema ahora mismo el hidrógeno, que parece que se está olvidando, ¿no? Y es, aunque fuera ahora mismo muy barato el hidrógeno, la industria actual que está dependiendo del gas renovable, y utilizo la palabra gas renovable para intentar ese símil entre biometano o biogás o gas y hidrógeno, para que se vea la cercanía que hay, pero a su vez la lejanía que hay. Hay una lejanía porque ambos son gas renovable, pero hay una cercanía, pero hay una lejanía porque el hidrógeno tiene un gran problema, y es que los equipos que utilizan los grandes consumidores, en general los consumidores de gas, no les valen, lo tienen que cambiar. Y eso no es un equipo y la forma de producir y toda la cadena de producción que sustituyes en 2 días y que cuesta nada. Son grandes inversiones y tiempos importantes de sustitución. ¿Y qué ocurre y cuál es la gran ventaja y la gran baza que tiene aquí el biogás y biometano? Que no requiere la sustitución, que los equipos son compatibles, que la red de transporte no requiere ningún tipo de actualización, ni de sustitución, ni de mejora. Los equipos, los quemadores, etcétera, no requieren ningún tipo de actualización, ni sustitución, ni mejora. Luego, incluso frente al hidrógeno, el potencial que tiene el biogás y biometano es inmenso para los consumidores, porque no requieren ningún cambio. Y, por supuesto, imagínate que tuviéramos plantas para generar suficiente biogás biometano para abastecer a todos los consumos de los grandes consumidores de gas, seríamos independientes de, inicialmente, el gas que viene ruso, Argelia, y que parece que está cambiando un poco el origen a Estados Unidos, pero que en cualquier caso sigue dependiendo de un tercero al precio que quiere, y que quién no nos asegura que, aunque se cambie el nombre de quien te lo suministra, no se cambien los problemas futuros que puedan surgir. Rusia empezó una guerra, Rusia cerró el grifo. ¿Quién no nos dice que otro proveedor del que dependamos en un futuro haga lo mismo, ¿no? O que nos marque un precio que no tengamos otro remedio más que recurrir a ese precio y encarecer todos los productos y volvernos menos competitivos. Luego, evidentemente, la independencia energética es muy importante. Es muy importante tener que depender de lo que tú generas, en la forma en la que tú lo haces y al precio que tú te marcas. Por supuesto, es muy diferente a tener que depender de un tercero por el precio, primera razón, y por la cantidad de energía que te suministra. Evidentemente es muy importante. E insisto, y visto además desde el punto de vista de la industria, la gran ventaja, y esto es algo que creo que no se hace suficiente hincapié, del biogás biometano con respecto a otros gases renovables o a otras soluciones, es la no necesidad de sustitución de equipos y la inversión, esa no inversión que haría falta hacer. Eso se está un poco descuidando, y incluso a nivel de ayudas, ¿no? Porque, por ejemplo, como ocurre con el hidrógeno, se potencia mucho la generación, pero no se está potenciando casi
en la sustitución de equipos para adaptarse. Entonces, vuelvo a lo primero que he dicho. Si mañana el hidrógeno tuviera un precio muy competitivo, ¿vale? ¿Y quién lo puede adoptar? Porque no tienen las instalaciones preparadas para utilizar el hidrógeno de esa forma. ¿Quién lo pudiera utilizar? Sí, determinados que lo están utilizando como una materia prima, pero no como el recurso energético. Los que lo utilizan como recurso energético seguirían teniendo en gran parte el mismo problema que tienen ahora mismo. Enrique, tomo nota para nuestra siguiente entrevista a hablar también de hidrógeno. No nos va a dar tiempo. Estoy eliminando preguntas porque yo ya lo sabía, que no nos iba a dar tiempo porque, madre mía. Tomo nota que seguiremos hablando de hidrógeno, ¿vale? En la Comunidad Valenciana, que es muy importante este tema también. Quiero hacerte una pregunta más sobre territorio, ciudadanía y aceptación social, ya que este podcast va sobre todo dirigido al ciudadano de a pie. ¿Qué papel debe jugar un clúster como el vuestro en la generación de confianza ciudadana? ¿Y qué estáis haciendo para trabajarla? Pues mira, justamente tenemos el ejemplo del biogás y del biometano. Ahora mismo hay un ruido externo interesado, aunque no entiendo bien cuál es el interés último de esto, ¿no? Pero bueno, hay un ruido que está plasmable y que es comprobable, donde instalaciones que son punteras en tecnología, que no generan ninguna situación incómoda, ni siquiera a nivel de olores, ni ningún perjuicio en ningún momento donde se vayan a instalar, pues están provocando un rechazo, porque estamos en una sociedad donde quien se manifiesta gritando, chillando, haciendo ruido, parece que tenga razón, y parece que el que se calle, pues que no la tenga, y no es así. No es así, a lo mejor el que se calla tiene mucha más razón. Y el que arma ese ruido, justamente arma el ruido porque no tiene una base detrás que apoye lo que está diciendo. Entonces, la única solución que tiene es hacer ruido, no sé si decir... No, sí, yo te doy la razón. A ver, yo lo único que pido es respeto. Yo me estoy encontrando hasta con faltas de respeto a la hora de mostrar la disconformidad. Que yo escucho a todo el mundo y no quito a nadie razón. Pero yo solo pido, por favor, respeto. Dialogar y comunicar con respeto. Creo que vas por ahí, ¿no? Que es que... Sí, ahí es la palabra, ¿no? Que en ese momento me ha atascado la agresividad, sí, el miedo. El atacar. Miedo, exacto, el atacar. Que esto, desgraciadamente, lo hemos visto en algunos programas de televisión, ¿no? Donde parece que el que más ruido arma es el que más vende y el que más razón tiene. Y es totalmente falso. Por eso lo que te he comentado antes. Hay que invitarlos a que vengan con información contrastable. Entonces, frente a eso, no nos queda más remedio que educar, que promover lo que científicamente está contrastado y es real, y es la verdad, no las mentiras o las intenciones que benefician a alguien determinado y que no tienen ninguna base. Lo único que podemos hacer ahí es exponer la realidad de los beneficios que pueden tener determinado tipo de tecnología, determinadas instalaciones, determinado tipo de actuación, y no es a las empresas, sino directamente a todas las organizaciones y a todas las personas. Porque, insisto, en el tema, por ejemplo, del biogás, los residuos antes eran vertidos y contaminaban. Entonces ahora estamos promoviendo algo y también, además, hacían olor, ¿no? Pues estamos hablando de soluciones que erradican todo esto, que son mejores, que no contaminan, que no provocan olores, luego benefician, luego no nos queda más remedio que participar en foros, que promover jornadas donde se expliquen a la ciudadanía este tipo de soluciones, donde se expliquen ya no solamente además este tipo de soluciones del biogás y biometano, sino otras que pueden beneficiarse, que tengan que ver con el consumo energético, principalmente a nivel ciudadano, pues con el consumo eléctrico, que puedan tener que ver con la participación en comunidades energéticas para abaratar pues la energía que consumen y sentar las bases para un consumo más responsable y sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, principalmente, trasladándolo a nivel ciudadano, yo creo que la labor más importante es la de transmisión de conocimiento y transmisión de la verdad, que eso es lo importante, transmisión de la verdad y de lo que está comprobado científicamente, no de lo que cuatro dicen de malas formas
y sin respaldo científico ni respaldo técnico. Enrique, hay algo muy importante. Como clúster, asegurar que vuestros asociados, toda la cadena de valor, practique las mejores prácticas disponibles, porque en este podcast, como dice la ovejas, ni confirmo ni desmiento. Es decir, puede haber algo de razón en algunas de las críticas y de las protestas. Yo no digo que no, alguna por ahí es esporádica. Entonces, la mejor forma de que no te puedan, digamos, entrar por ningún sitio es que las empresas y las organizaciones den garantías de que siempre van a ejecutar las mejores prácticas disponibles a la hora de poner en marcha una planta de biogás, de biometano o de lo que sea. ¿Cierto? Es cierto, pero además es que te digo algo. Uno cuando ejecuta una instalación de este tipo, no la ejecuta independientemente de todos los demás actores. O sea, tiene que hacer un proyecto. Ese proyecto tiene que estar aprobado. Tiene que conseguir unos permisos y unas declaraciones medioambientales. Y para ello ha tenido que hacer un estudio, ha tenido que decir qué es lo que aporta, qué tipo de medidas utilizo, cómo hago prevención de, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, además, tenemos una normativa, tenemos una legislación, tenemos unos controles muy férreos que a la mínima que ocurre cualquier cosa o a la mínima que se detecta cualquier incongruencia, actúan. Entonces, no se trata de que uno hace una instalación y nadie la verifica, al contrario, es que está altamente verificada, altamente controlada, altamente monitorizada. Luego, es que eso es una absoluta garantía de que una instalación que hace una empresa tiene todas las autorizaciones y todas las bendiciones para poder trabajar sin dañar absolutamente nada. Luego es que la garantía existe. No hace falta el que venga nadie y que venda ese mensaje. Es que legislativamente existe y normativamente existe. No pueden hacerlo, como digo, independientemente de todo esto. Yo lo dejo ahí caer solo para que vean que la buena voluntad y el compromiso siempre ha estado y siempre estará. Pero nunca está de más pues hacerlo, digamos, visible, público, y en este podcast, pues bueno, siempre apostamos por dar visibilidad a todas las voces. Y por suerte o por desgracia a mí me toca escucharlas a todas, Enrique. Y últimamente he escuchado, pues las tengo que escuchar, claro, pues todas las críticas, todas las dudas, todas las incertidumbres, todo lo que, bueno, plataformas, asociaciones vecinales, personas, vecinos involucrados, en fin, están alegando. Entonces, bueno, mi compromiso es que yo les doy voz. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero yo voz les doy, precisamente para eso, pues para argumentar y para dialogar, rebatir y bueno, y que al final prevalezca la verdad, que es lo único que debería de prevalecer. Claro, ten en cuenta que además, como todo, si nos vamos a los coches, si comparamos un coche de hace 50 años con un coche de ahora, evidentemente no es lo mismo, a nivel de consumo, a nivel de eficiencia, a nivel de confort y a nivel de contaminación, evidentemente. Hemos vivido hace 50, 60, 40 años, los que sean, con coches, pues que expulsaban una serie de gases a la atmósfera que luego hemos ido viendo conforme adquiríamos más conocimiento, que eran nocivos o que podían ser nocivos o que podían perjudicar en cierta forma. Se han ido tomando controles, se ha ido mejorando la tecnología de fabricación de los vehículos, etcétera, etcétera. Pues eso mismo ha ocurrido también con el resto de instalaciones renovables y en particular estas de biogás y biometano. Y la tecnología que existe ahora, hoy en día, desde luego, asegura que no hay olores, no hay vertidos, y no hay ningún tipo de contaminación ni de nada. Y eso es muchísimo mejor que no tener nada y que a ver cómo tratamos esos residuos. Porque los residuos, no hay que olvidarse, se van a generar sí o sí. Ya están ahí y no dejamos de generar cada vez más, Exacto. Al ritmo que consumimos y producimos. Bueno, pues Enrique, ya hemos llegado al final del podcast y te tengo que hacer la pregunta que le hago a todo el mundo para poner el punto y final. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a la ciudadanía, pues sobre todo lo que hemos hablado hoy aquí sobre energía, transición, futuro? Pues mira, desde el punto de vista de clúster, ¿vale? Como asociación empresarial, pues primero que las empresas
Yo no digo que haya alguna por ahí, yo afortunadamente no las conozco. Yo con todas las que trato en el clúster son empresas comprometidas, son empresas que intentan innovar, son empresas que intentan mejorar el servicio, el producto, porque al final es lo que repercute a la ciudadanía. Están muy comprometidas con lo que es la transición energética y con mejorar en general la calidad de vida. Y eso se consigue mejorando tecnologías y mejorando soluciones. Aunque, insisto, parece que inicialmente eso no se acaba de ver desde el punto de vista ciudadano, porque se ve lo final que llega. Pero para llegar al final hay mucho camino entre medio y ahí las empresas y las organizaciones en general están trabajando mucho. La administración está también intentando poner su grano, apoyando para conseguir esos objetivos. Y yo creo que se ha notado, pues, en la Comunidad Valenciana también, un impulso importante a las energías renovables y a todo este periodo que tenemos por delante y que tenemos actualmente de transición energética. Y yo creo que, además, cualquiera que tenga dudas, yo les invito a participar, a venir a los eventos que hacemos nosotros, como hacen otras asociaciones, y a informarse y compartir opiniones. Si tú tienes una duda o crees que no es así, siempre hay el espacio de preguntas, del espacio de coloquio. Plantea tu pregunta, plantea tu inquietud. Oye, a mí me han contado que esto es así, y los profesionales que de verdad saben, y saben porque desarrollan la tecnología, porque tienen el conocimiento técnico y científico, te pueden responder y te pueden clarificar las dudas, porque lo peor que uno puede hacer es oír algo, una verdad a medias, y quedarse con esa verdad a medias y pensar que esa verdad a medias es una verdad absoluta. Eso es lo peor que se puede hacer. Entonces, informarse, participar, visitar, venir a los eventos y oír, porque eso es fundamental, adquirir conocimiento para al final formarse una opinión propia. Enrique, entiendo de tus palabras que tenéis las puertas abiertas, mantenéis un canal de comunicación abierto para la ciudadanía. Cualquier oyente que nos escuche os podría contactar pidiendo asesoramiento, información, que resolvierais alguna duda o inquietud. Por supuesto, ningún problema. Y además, por lo que comentaba de los eventos, mira, en poco tiempo, que nos sigan simplemente para informarse de cuándo y cómo y dónde. Pero mira, tenemos eventos donde vamos a hablar, por ejemplo, de eficiencia energética, de cómo sacar el rendimiento y cómo disminuir la factura energética. Lo vamos a hacer el 10 de marzo. Vamos a hablar también de agrovoltaica, que ha salido también un poquito en un proyecto que he contado. Vamos a hablar de agrovoltaica. Vamos a hablar también de descarbonización de ciudades, donde vamos a participar también en el evento, pues, con la Cátedra de Transición Energética Urbana de la Universidad Politécnica. Bien, tenemos ahora mismo varios eventos relacionados con energía, y este en especial, el que comento de las ciudades, que más impacto en la ciudadanía, pues prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo invito a que nos sigan, a que vean cuándo los hacemos, a que vengan y que oigan a los expertos. Y si hay alguna duda, que las pregunten. Y, por supuesto, abiertas las puertas para cualquier duda y para contar la verdad. Para contar la verdad respaldada científicamente. Y no es la verdad porque la diga uno u otro. La verdad se convierte en verdad cuando tiene un respaldo científico. No solamente porque alguien lo dice o porque alguien arma ruido, sino porque tiene un respaldo científico que ha sido comprobado, que ha sido verificado, y eso lo convierte en una verdad. Pues, queridos oyentes, ahí queda esa invitación del clúster de energía de la Comunitat Valenciana. Luego, cuando yo comparta la entrevista, lo voy a lanzar también como un mensaje, ¿vale? Como una llamada a la acción, y me parece maravilloso, Enrique, poder contar también con vosotros para este tipo de cosas. Bueno, pues no me queda nada más por decir que muchas gracias, Enrique, por acompañarnos, por compartir con nosotros la visión estratégica y los avances del clúster, la magnífica labor que estáis llevando a cabo. Hemos podido apreciar cómo una entidad de colaboración abierta pues puede ser un motor de innovación y de sostenibilidad, y cómo el impulso del biogás y el biometano tiene un papel protagonista en la transición energética regional también. Muchísimas gracias, Enrique, y habrá segunda parte, no lo dudes. Gracias a ti, Yolanda, por invitarme. Es muy interesante y bueno, nosotros estamos pues para transmitir nuestro granito de conocimiento
a la ciudadanía y a cualquiera que nos quiera oír, ¿no? Pues ya agendaremos segunda parte. Vamos a dejar que pase un poquito de tiempo porque hay mucha gente que quiere participar en el podcast, pero te aseguro que habrá segunda parte porque es que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Gracias también a todos los que nos escucháis. Recordad que podéis suscribiros a nuestro Spotify o YouTube para estar al tanto de todas nuestras entrevistas. También os animamos a suscribiros a nuestra newsletter mensual. Hasta la próxima entrevista. Un saludo y que tengáis un muy feliz día.